Mario, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Un gusto estar contigo en esta tarde o día agitado, ¿no? Así es, Mario. Lo hemos platicado a lo largo de este programa, que apenas estábamos saliendo anoche de de toda la intensidad relacionada con el asunto de la reforma judicial, y ¡zas! Entramos al siguiente tema caliente, que es el de las elecciones en Estados Unidos y el triunfo previsible de Donald Trump. Pero, ¿qué opinas? ¿Qué nos dices, Mario Campa, de los riesgos inmediatos o mediatos de esta llegada de Donald Trump de nueva cuenta al poder? Ha habido hoy ajuste en la paridad cambiaria en el contexto de lo que ha pasado en el mundo, pero hay amagos de aranceles, de las inversiones chinas en México y los productos exportables a Estados Unidos. ¿Cómo ves el panorama de la posible afectación hacia México derivada de las políticas y posturas de Donald Trump? Mario. Sí, mira, Julio, yo creo que hay distintas esferas de afectación, digamos. Yo diría que las más directas son en aspectos migratorios y aspectos relacionados al combate al tráfico, específicamente del fentanilo. Yo incluso pondría esas amenazas antes que las comerciales arancelarias. Sin embargo, pues las arancelarias, el problema es que tendrían efectos económicos mucho más fuertes en la economía mexicana. Por eso tiendo a darle más atención a este aspecto, porque tenemos dos economías muy entrelazadas, cadenas de suministro muy integradas, y efectivamente si a México, si a Estados Unidos pues le da un resfriado a México, pues lo puede llevar pues no a un estado de coma, pero sí digamos a terapia intensiva o alguna recesión, para ponerlo en términos puntuales de la macroeconomía. Dicho esto, yo creo que es una posición distinta a como estábamos en el 2016. Hay que recordar que incluso los efectos comenzaron en el 2015, desde que Trump empezó a amenazar y arrancó su campaña, porque en ese momento hay que recordar que la retórica era salirse del TLC. En este caso no es así, está focalizando más sus amenazas arancelarias a ciertos bienes mexicanos, en particular a los autos, y dentro de los autos le ha dado mucha más importancia a los fabricantes chinos, ¿no? Aquellos autos mexicanos que tengan contenido chino, pues le estaría dando tasas desorbitantes del 100-200%. Ahora, él también ha exagerado diciendo que ya están instaladas y operando plantas o megafábricas en México, cosa que no es cierto. Hay muy poca presencia productiva de las armadoras chinas. Tienen ya un canal de ventas muy importante, ¿no? Y representan probablemente en estos momentos el 20 al 25% de las ventas de vehículos nuevos en nuestro país. Han crecido mucho y son las importaciones desde China en particular las que han estallado. Pero, sin embargo, esto de Trump está un tanto sobredimensionado, exagerado por él mismo y por su retórica. Y ahora, yo también te lo diría, Julio, que Trump, él mismo tiene un libro del arte de la negociación, y para tú poder negociar desde una posición de ventaja, pues tienes que, digamos, jugar tus cartas más fuertes para ir dando concesiones, para ir cediendo. Yo creo que es parte de lo que él está buscando. Esto no quiere decir que sea retórica hueca, esto no quiere decir que esté mintiendo. Sin embargo, esto abre la posibilidad a que se puedan llegar a ciertos acuerdos. Y ya para cerrar este comentario, yo te diría, la apreciación cambiaria de hoy, digo, no he checado en los últimos minutos y horas, pero incluso el peso mexicano se iba apreciando frente al dólar en cierto momento de la sesión. Ya no se diga frente al euro, frente al yen, que les llevaba ya más de 1%, frente al yuan chino. ¿Por qué se da este fenómeno? Creo yo que tiene mucho que ver con que México está integrado a la cadena de suministro de Norteamérica. No es el caso de Europa, no es el caso de Japón o de China. Si Trump amenaza con aranceles, probablemente su atención primaria o inicial esté en Europa y esté sobre todo en China. Si China y Europa bajan su peso comercial en las importaciones de los Estados Unidos, puede abrir un vacío para que México lo llene. A ver, esto no es especulación. El hecho de que Estados Unidos le declarara comercialmente la guerra a China
hizo que México se convirtiera en el socio número 1 de Estados Unidos y esa tendencia incluso va al alza. Ya tenemos un peso del 16% en las importaciones de Estados Unidos. Esa dinámica podría incluso acentuarse si hubiera más aranceles a China. Sin embargo, pues no podemos decir que somos totalmente ajenos a estas amenazas. Seguramente en algún momento Claudia Sheinbaum y su administración van a tener que negociar. Una salida, por ejemplo, podría ser que México, ya vimos parte de la estrategia en el sexenio anterior, que podría ser controlar los flujos migratorios, etcétera. Y otra salida podría ser imponer México algo que no ha hecho todavía, aranceles a China, ¿no? Y con eso calmar el ímpetu de Donald Trump. Pero tampoco México debe ceder nomás porque sí, tendría que ser una carta de negociación y tiene que cuidar México que China no le obligue a decirle a sus armadoras que no inviertan en México como hasta ahorita parece que lo van a hacer. BID, EMG ya anunciaron inversiones multimillonarias, pero ojo, cuando Europa puso aranceles a China, China mandó una instrucción a sus armadoras de detener la expansión de fábricas en territorio europeo. Entonces, México tiene que, la verdad es que navegar en aguas un tanto agitadas o caminar de puntitas en una cuerda pues muy frágil, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es fácil, pero a lo que voy es que hay margen de negociación y México podría beneficiarse si realmente la economía norteamericana le va mejor que con Joe Biden, que no estaba así, digamos, para echar las campanas al vuelo. Entonces México y sus exportaciones podrían medianamente beneficiarse, ¿no? Mario, de lo que nos dices, deduzco o entiendo que México debe usar la carta de las inversiones chinas como una carta de negociación también frente a Estados Unidos. Mira, a mí me encantaría decirte que no, que más bien que México acepte toda la inversión china y que le diga a Donald Trump y que no se dé nada a Donald Trump. Sin embargo, estoy siendo realista en el sentido de que probablemente para calmar el ímpetu de Donald Trump y si en algún momento no bastaran otro tipo de medidas como es la cooperación en temas migratorios, en el combate al narcotráfico. Ojo, esa es la primera que se debe jugar, por supuesto, en el sentido de la cooperación estrictamente. Si eso no bastara, si no alcanzara, pues entonces yo soy realista y te digo, pues México todavía tiene cierto margen para evitar una catástrofe. ¿Cuál sería una catástrofe? Que efectivamente Donald Trump imponga aranceles muy elevados en varios bienes mexicanos, no necesariamente que se limiten a automóviles, sino que se extiendan a otros productos. Y entonces ahí sí, que cayeran las exportaciones, que cayera la inversión, que desatara incluso hasta inflación con desempleo. Ese sería un escenario macroeconómico muy convulso y México pues sí le afectaría bastante y le afectaría a la gente de a pie, le afectaría en términos salariales, en términos de su trabajo, probablemente ya no crecerían los programas sociales. Entonces, a lo que yo voy es que tomemos la palabra de Donald Trump de que él está muy preocupado con los autos y a partir de eso se pueden hacer ciertas concesiones si en determinado momento la ronda 1 o 2 de negociación se estancan o resulta que Donald Trump quiere seguir escalando esto. Ahora, también tenemos una ventaja. Ya no es el primer mandato de Donald Trump, es el segundo. Quiere decir que antes teníamos que contemplar la posibilidad de un periodo de 8 años, ¿no? Consecutivo, una reelección consecutiva. Ahora ya no. México, Claudia Sheinbaum va a estar 6 años, Donald Trump 4 cuando máximo. Y por supuesto yo no creo que vaya a buscar una reelección, está ya bastante avanzado de edad. Y en ese sentido, pues podría México comprar un poco de tiempo, incluso acercarse a Canadá y buscar algún tipo de negociación conjunta. Pero yo ya la verdad sí no soy para nada pesimista. Yo creo que México, ya las circunstancias son distintas al periodo anterior de Donald Trump. También podría Claudia Sheinbaum utilizar parte de lo que ganó López Obrador no fue amistad, sino una relación donde más o menos se llevaron en paz ciertas situaciones, a veces empujaba a Donald Trump y a veces cedía a México, pero yo creo que mal que bien se libró en el primer periodo de Trump y Claudia Sheinbaum podía construir a partir de eso, ¿no? Mario, varios temas que están ahí que provocan preocupación. Las remesas. Hay la preocupación de que pueda ser utilizado también como un mecanismo
de contención o de freno del envío de dinero de nuestros paisanos en Estados Unidos hacia México. Y por otra parte, pues un tema que en la realidad, no sé cuál sea tu opinión, pero pues forma parte de la realidad económica del país, que es el movimiento económico derivado del crimen organizado. Si Donald Trump aprieta en las remesas y en el asunto del crimen organizado, pues creo que son dos rubros muy significativos del realismo económico mexicano, Mario. Sí, mira, las remesas están un tanto exageradas en su peso macroeconómico. Ojo, no estoy diciendo que no sean importantes. A nivel hogar, a nivel micro, pues puede significar que un hogar llegue a fin de mes o que coma 3 veces al día, ¿no? Por supuesto que son importantes. Además, más o menos como el 95% de las remesas van a consumo. Muy poco se va a inversión, muy poco se va a ahorro. Entonces, la verdad es que sí es un salvavidas para, no sé si para millones, pero cientos de miles al menos de hogares en México. Por supuesto que son importantes. Ahora, y Donald Trump en el pasado ha amenazado, por cierto, también Kamala Harris estuvo asustando a los votantes latinos, diciendo que Donald Trump iba a imponer un impuesto al tequila específicamente. Digamos que ha soltado una baraja de opciones de política pública para amenazar. También hay que entender que se estaba jugando, ojo, él sabía que la elección se iba a decidir en el cinturón del óxido, en Michigan, Wisconsin y Pensilvania específicamente, donde hay mucha actividad industrial, específicamente en Michigan, donde hay una industria automotriz fuerte y donde aranceles a la industria automotriz de otros países, pues era particularmente llamativa, ¿no? Estaba en campaña, hay que entenderlo así, pero tampoco hay que subestimar que va a cumplir buena parte de lo que está diciendo. En el caso de las remesas, pues sí ha amenazado con algún tipo de impuesto. Si ese fuera el caso, digamos que habría que ver la magnitud del impuesto, ¿no? Y yo no creo él tampoco que quiera afectar, porque un impuesto ahí sí directamente a las familias, hay que recordar que finalmente los republicanos son antiimpuestos, ¿no? Y un impuesto directamente a las familias de los latinos, que además los latinos le dieron generosamente el voto, o bueno, crecieron su voto al Partido Republicano y a Donald Trump, pues no sé si sería lo más inteligente desde el punto de vista electoral. Podría utilizarlo en algún momento como, insisto, como carta de negociación, pero en este tema en particular de las remesas, por tratarse de una afectación directa y un impuesto, yo creo que es más que nada bluff y sería muy difícil, sería fácil, relativamente fácil de instrumentar, pero políticamente sería complicado de meter, ¿no? Entonces, seguramente, Julio, te ven muchas familias en Estados Unidos gracias a YouTube. Digamos, es un poco para su tranquilidad. Por supuesto, pues uno nunca tiene 100% certeza de que vaya a ser así, pero pues sus ahorros no peligran. Y también hay que mencionar que afortunadamente hay plataformas que han reducido las comisiones de los envíos de remesas, incluso alguna por allá del gobierno de México, y esto pues ha abaratado un poco los envíos, ¿no? Entonces, es un tema espinoso, pero yo no soy en este caso particular pesimista, ¿no? Bien, Mario, pues muchas gracias por esta posibilidad de platicar y vamos viendo cómo camina todo esto, que son días intensos y cargados de claves para lo que viene. Así es que, como siempre, muchas gracias, Mario. Gracias a ti, Julio. Un gusto estar como siempre contigo y les mando a todos un abrazo. Buena tarde. Gracias, hasta luego.